Horas antes de la fiesta más importante del año, mi nuera destruyó mi vestido. Lo cortó en pedazos con unas tijeras, mirándome a los ojos, sonriendo con crueldad. «Usted no tiene dinero para entrar a esta fiesta y no fue invitada», me dijo mientras los fragmentos de tela caían al suelo como pétalos marchitos. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, es que esa mansión donde se celebraría el evento siempre había sido mía. Cada pared, cada jardín, cada centímetro de mármol italiano me pertenecía desde hace 40 años. Y cuando el mayordomo anunció frente a todos los invitados, la verdadera dueña de esta mansión acaba de llegar, vi cómo los rostros de mi hijo y de mi nuera palidecieron hasta volverse del color de la cera. Mi hijo gritó, con una voz que nunca le había escuchado: «Esta mansión es de ella». Siempre lo fue. Y yo, con la calma de quien finalmente puede respirar después de años conteniendo la verdad, simplemente asentí. Sí, siempre lo fue. Déjenme llevarlos 2 años atrás, cuando todo esto comenzó. Cuando mi esposo murió, dejándome una fortuna que muy pocos conocían. Mi esposo, Dios lo tenga en su gloria, fue un hombre discreto, inteligente, visionario. Construyó un imperio inmobiliario desde cero, con sus propias manos y su mente brillante. Nunca presumió, nunca alardeó. Y yo aprendí de él esa lección preciosa: el verdadero poder no necesita ser exhibido. Cuando él partió, me dejó 3 propiedades importantes, inversiones en el extranjero, cuentas bancarias que sumaban millones de dólares, y esa mansión. Esa hermosa mansión de estilo colonial, con sus columnas blancas, sus ventanales enormes, sus jardines que parecían salidos de un cuento europeo. Esa mansión donde se celebraban las fiestas más exclusivas de la ciudad, donde la alta sociedad se reunía para eventos benéficos, para celebraciones, para exhibirse unos a otros. Esa mansión era el corazón de todo. Y era mía. Pero tomé una decisión que muchos llamarían extraña, quizás incluso tonta. Decidí vivir de manera simple, humilde, casi invisible. Quería saber quién me amaría sin el brillo del dinero. Quería saber si las personas a mi alrededor me valoraban por lo que soy, por mi corazón, por mis años de sabiduría, o solo por lo que podía darles. Así que me mudé a una casa pequeña, modesta, en un barrio tranquilo. Le cedí a mi hijo Gael una propiedad más pequeña, cómoda pero sin lujos. Nunca le dije cuánto valía realmente mi patrimonio. Nunca le mostré las cuentas bancarias. Nunca le permití entrar a la mansión principal, que yo mantenía en secreto, visitándola solo de noche, con la complicidad de Severino, mi mayordomo leal, y de Diana, mi amiga de toda la vida. Mi hijo Gael siempre fue un buen muchacho. Trabajador, honesto, cariñoso. Pero cuando conoció a Mariela, algo cambió. Ella llegó a su vida como una ráfaga de ambición envuelta en sonrisas perfectas y palabras dulces que escondían veneno. Desde el primer momento, Mariela me evaluó. Me midió. Me pesó en su balanza mental y decidió que yo no valía nada. Para ella, yo era solo la suegra pobre, la vieja sin recursos, la que vivía en una casita modesta y usaba ropa sencilla. Me trataba con ese desprecio sutil que algunas personas dominan a la perfección. Sonrisas falsas en público, comentarios hirientes cuando nadie más escuchaba, miradas que decían claramente: tú no perteneces a mi mundo. Y yo callaba, observaba, tomaba nota mental de cada gesto, de cada palabra, de cada momento en que me hizo sentir pequeña. Durante 2 años viví ese papel. La suegra invisible. La que llegaba a las reuniones familiares con un postre hecho en casa mientras Mariela presumía sus compras en boutiques exclusivas. La que escuchaba en silencio mientras ella hablaba de sus amigas ricas, de sus viajes, de sus planes para convertir a mi hijo en alguien importante. Gael trabajaba incansablemente, 12 horas al día, tratando de satisfacer las expectativas cada vez más altas de su esposa. Y yo lo veía agotarse, consumirse, perder esa luz en los ojos que siempre tuvo cuando era niño. Pero nunca intervine, porque necesitaba saber hasta dónde llegarían las cosas. Necesitaba que la verdad se revelara por sí sola, sin mi interferencia. La fiesta benéfica anual en la mansión era el evento más esperado del año. Cada mes de noviembre, la alta sociedad se reunía allí para una causa noble, siempre diferente: niños con cáncer, refugios de animales, becas universitarias. Este año, la causa era un hospital infantil. Las entradas costaban $5,000 por persona.
Solo los invitados especiales recibían acceso. Y Mariela había conseguido, a través de sus contactos y su insistencia, 2 invitaciones para ella y para Gael. Estaba eufórica. Durante semanas no habló de otra cosa. Compró un vestido carísimo color champañe, zapatos italianos, joyas prestadas de una amiga. Se mandó a hacer el cabello en el salón más exclusivo. Contrató una esteticista. Bajó 5 kilos. Esta era su gran noche. Su oportunidad de brillar entre la élite que siempre había admirado desde lejos. Una semana antes de la fiesta, Gael me llamó. Mamá, Mariela consiguió una invitación extra para ti. Nos gustaría que vinieras con nosotros. Su voz sonaba genuina, cálida. Mi hijo realmente quería que yo estuviera allí. Sentí una ternura inmensa por él, y también una punzada de tristeza porque sabía que Mariela no había tenido nada que ver con esa invitación. Fue Gael quien la consiguió, presionando a su esposa, insistiendo en que su madre debía ser incluida. Acepté, por supuesto. Y le dije que tenía un vestido guardado, uno especial que había comprado hace años y nunca había usado. Lo había dejado en su casa durante mi última visita, colgado en el closet del cuarto de huéspedes. Era un vestido elegante color perla, con detalles en pedrería, de un diseñador reconocido. No ostentoso, pero sí hermoso. Apropiado para una señora de mi edad que quisiera verse digna, respetable, presente. Esa mañana, el día de la fiesta, fui temprano a casa de Gael para recoger mi vestido. Eran las 10 de la mañana. Gael estaba en su oficina, trabajando como siempre. Toqué el timbre. Nadie respondió. Probé con la llave que mi hijo me había dado hace años, para emergencias. Entré llamando. ¿Mariela? Gael. Silencio. Pensé que tal vez habían salido. Subí las escaleras hacia el cuarto de huéspedes donde había dejado mi vestido. Y entonces escuché algo. Un sonido metálico. Tijeras. El inconfundible sonido de tijeras cortando tela. Mi corazón se aceleró. Caminé más rápido. Abrí la puerta del cuarto. Y allí estaba ella. Mariela estaba de pie frente a la cama, con mi vestido extendido sobre el colchón, y en sus manos sostenía unas tijeras plateadas. Grandes. Filosas. Y estaba cortando mi vestido en pedazos, con movimientos lentos, deliberados, casi ceremoniales. Cada tijereatazo sonaba como una sentencia. Primero cortó las mangas, luego el escote. Después comenzó con la falda, haciendo tiras largas que caían sobre la cama como serpientes muertas. Los detalles de pedrería se desprendían y rodaban por el suelo, brillando bajo la luz de la mañana como pequeñas lágrimas de cristal. Me quedé paralizada en el marco de la puerta, incapaz de mover un solo músculo. No por miedo, no por sorpresa, porque en el fondo siempre supe que ella era capaz de crueldad, sino por la pura magnitud de su odio. Porque esto no era un acto impulsivo. Esto era premeditado, calculado. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando finalmente logré hablar, mi voz salió como un susurro ronco. ¿Qué estás haciendo? Mariela se dio vuelta lentamente, sin sobresalto, sin culpa. Como si hubiera estado esperando que yo llegara. Como si quisiera que yo la viera. En su rostro había una sonrisa. No una sonrisa nerviosa o avergonzada. Una sonrisa satisfecha, victoriosa, llena de un placer oscuro que hacía que sus ojos brillaran con algo que solo puedo describir como maldad pura. Estoy haciendo lo que debía hacer hace mucho tiempo, dijo con una voz suave, casi dulce, que contrastaba brutalmente con la violencia de sus acciones. Estoy poniendo las cosas en su lugar. Dio otro tijeretazo. Y otro. Y otro. Cada corte era una puñalada dirigida no al vestido, sino a mí. A mi dignidad. A mi presencia. A mi existencia en su mundo perfecto. Ese vestido es mío, logré decir, aunque mi garganta estaba cerrada y las palabras salían con dificultad. Era tuyo, me corrigió ella, enfatizando el tiempo pasado con crueldad quirúrgica. Ahora es basura. Igual que tu lugar en esta familia. Se acercó a mí, todavía sosteniendo las tijeras, y por un momento pensé que iba a usarlas contra mí. Pero no. Ella era más inteligente que eso. Sabía que la violencia física deja marcas, evidencias, consecuencias. La violencia emocional, en cambio,
Es invisible. Duele más y dura más. Se detuvo a centímetros de mi cara. Pude oler su perfume caro, ver el maquillaje impecable que ya llevaba puesto aunque faltaban horas para la fiesta. «Usted no va a ir a esa fiesta», dijo con una calma aterradora. «Usted no tiene dinero para estar ahí. Usted no fue invitada realmente. Fue Gael quien insistió, pero yo sé la verdad, usted no pertenece a ese mundo. Usted es una mujer pobre, simple, ordinaria. Y yo no voy a permitir que me avergüence frente a la gente importante». Las palabras me golpearon como piedras. Cada una de ellas había sido elegida para herir, para humillar, para destruir. «Esa fiesta es mi noche», continuó, alejándose de mí y volviendo a los restos del vestido. «Es la noche en que finalmente voy a ser vista como lo que soy, una mujer de clase, de estilo, de importancia. Y usted, con sus vestidos baratos y sus modales de pueblo, solo va a arruinarlo todo. Así que le estoy haciendo un favor. Ahora no tendrá más remedio que quedarse en su casita, donde pertenece». Recogió todos los pedazos de tela del vestido, los juntó en sus brazos como si fuera un ramo de flores marchitas, y los tiró a mis pies. «Puede llevarse esto si quiere. Tal vez encuentre algo útil que hacer con los trapos». Y entonces se dio la vuelta y salió del cuarto, dejándome allí de pie, rodeada de los restos de lo que había sido un vestido hermoso, mirando la destrucción que había causado con tanta frialdad. No sé cuánto tiempo me quedé allí parada. Pudieron ser segundos o minutos. El tiempo se detuvo en ese cuarto silencioso, donde solo se escuchaba mi respiración entrecortada y el sonido distante de Mariela tarareando una canción en el piso de abajo. Me agaché lentamente y recogí los pedazos de tela. Estaban fríos en mis manos. Suaves todavía, a pesar de haber sido mutilados. Cada fragmento era un recordatorio de su odio, pero también de algo más profundo, de su miedo. Porque la gente no destruye a quienes considera insignificantes. Solo destruyen a quienes perciben como amenazas. Y en ese momento, arrodillada en el suelo de ese cuarto, rodeada de pedazos de mi vestido, comprendí algo fundamental. Mariela me temía. No sabía por qué exactamente, pero algo en ella presentía que yo no era lo que aparentaba ser. Y eso la aterrorizaba. Salí de esa casa en silencio, con los pedazos de tela en una bolsa plástica. No lloré. No grité. No confronté a Mariela, quien estaba en la cocina bebiendo un café como si nada hubiera pasado. Simplemente me fui. Cerré la puerta con cuidado, caminé hasta la parada del autobús, y me senté en una banca bajo el sol de noviembre, esperando el transporte que me llevaría de vuelta a mi pequeña casa. Durante todo el trayecto, apreté la bolsa contra mi pecho, sintiendo como los fragmentos de pedrería presionaban a través del plástico. Y mientras el autobús avanzaba por calles conocidas, mientras pasaban rostros anónimos y edificios grises, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No era rabia. No era venganza. Era algo más antiguo, más poderoso. Era dignidad despertando después de un largo sueño. Cuando llegué a mi casa, entré y cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo de la sala, sobre la alfombra vieja que había comprado en un mercado de pulgas. Vacié la bolsa frente a mí. Los pedazos de tela se desparramaron como hojas de otoño. Tomé cada fragmento entre mis dedos, examinándolo, sintiendo la textura, recordando el día en que había comprado ese vestido en una boutique exclusiva de París, cuando mi esposo aún vivía y viajábamos por el mundo sin preocupaciones. Había pagado $4,000 por él. No porque necesitara gastar esa cantidad, sino porque era hermoso y me hacía sentir hermosa. Y ahora estaba destruido. Reducido a nada. Igual que Mariela había intentado reducirme a mí. Pero aquí está la diferencia entre un vestido y una persona. Un vestido, una vez cortado, no puede ser restaurado. Una persona, en cambio, puede levantarse. Puede reconstruirse. Puede decidir que la humillación termina ahora. Me quedé sentada en ese suelo durante casi una hora, en silencio absoluto, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía, se fortalecía, se transformaba. Y entonces, con una claridad que no había sentido en 2 años, supe exactamente qué tenía que hacer. Tomé mi teléfono. Marqué el número de Diana, mi amiga de toda la vida, la única persona además de Severino que conocía mi secreto. Respondió al segundo timbre. «Diana», le dije con una voz que sonaba extrañamente calmada, casi fría. «Necesito tu ayuda. Hoy es el día. Hoy se acaba esta farsa».
Diana llegó a mi casa en menos de 30 minutos. Tocó la puerta con ese código especial que teníamos desde hace años. 3 golpes rápidos, una pausa, 2 golpes más. Abrí y allí estaba ella, con su cabello plateado perfectamente peinado, sus ojos verdes llenos de preocupación y determinación. Nos conocíamos desde la universidad, habíamos atravesado juntas matrimonios, hijos, pérdidas, alegrías. Ella era la hermana que la vida me regaló cuando la sangre no me dio ninguna. Entró y me abrazó sin decir nada. Solo me sostuvo allí, en el pequeño recibidor de mi casa modesta, mientras yo finalmente permitía que 1 o 2 lágrimas silenciosas rodaran por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Porque después de 2 años cargando el peso de la mentira, de la humillación voluntaria, de la prueba constante, finalmente iba a soltar todo. «Cuéntame qué pasó», dijo Diana cuando nos sentamos en el sofá. Le mostré los pedazos del vestido. Le conté cada detalle, la sonrisa de Mariela, las tijeras, las palabras crueles, la forma en que me había dicho que yo no pertenecía a ese mundo. Diana escuchó en silencio, pero vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños sobre su regazo. Cuando terminé de hablar, ella se quedó mirándome fijamente durante varios segundos. Luego dijo algo que nunca olvidaré. «Julieta, durante 2 años te he visto humillarte voluntariamente. Te he visto aceptar desprecios, aguantar insultos velados, permitir que esa mujer te trate como si fueras menos que nada. Y lo acepté porque dijiste que era necesario, que querías probar el carácter de las personas. Pero esto ya no es una prueba. Esto es abuso. Y si no te detienes ahora, si no recuperas tu dignidad hoy mismo, vas a perderte a ti misma para siempre». Tenía razón. Completamente. Me había sumergido tanto en el papel de la suegra pobre e insignificante que casi había olvidado quién era realmente. Julieta Sandoval de Fernández. Dueña de propiedades valuadas en más de $15 millones. Mujer educada, viajada, culta. Viuda de un hombre brillante que me enseñó que el verdadero poder no necesita ser exhibido, pero tampoco debe ser pisoteado. Tienes razón, le dije a Diana, y al decirlo sentí como mi columna vertebral se enderezaba, como mis hombros se echaban hacia atrás, como mi barbilla se levantaba. Hoy termina todo. Hoy van a saber quién soy realmente. Diana sonrió. No era una sonrisa dulce. Era una sonrisa de guerra. Entonces vamos a prepararte, dijo poniéndose de pie. Porque si vas a revelar la verdad, vas a hacerlo de la manera correcta. Con clase. Con elegancia. Con el impacto que mereces. Llamé a Severino. Él había sido el mayordomo de mi esposo durante 20 años y, después de su muerte, se convirtió en el cuidador de la mansión y en mi confidente más leal. Cuando le conté lo que había pasado, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego escuché su voz, normalmente tan controlada y profesional, temblar ligeramente de indignación. «Señora Julieta, esa mujer se ha pasado de la raya. Es momento de que enfrente las consecuencias de su arrogancia». Le expliqué mi plan. Necesitaba que preparara la mansión para mi llegada triunfal. Necesitaba que se asegurara de que todo estuviera perfecto. Y necesitaba que, en el momento preciso, hiciera el anuncio que cambiaría todo. «Será un honor», dijo Severino con una solemnidad que me hizo sonreír a pesar de todo. «Voy a preparar todo como usted merece. Como siempre debió ser». Diana y yo fuimos en su auto hasta la mansión. Era mediodía. La fiesta comenzaría a las 7 de la noche. Teníamos tiempo suficiente para prepararme, pero también para pensar, para planear cada detalle. Mientras conducíamos por las calles de la ciudad, sentí una mezcla extraña de nerviosismo y calma. Nerviosismo porque lo que estaba a punto de hacer tendría consecuencias irreversibles. Calma porque, por primera vez en 2 años, iba a ser completamente honesta. Cuando llegamos a la mansión, Severino nos esperaba en la entrada principal. La propiedad se veía espectacular. Los jardines estaban impecablemente cuidados, con flores de temporada creando explosiones de color naranja, amarillo y violeta. Las columnas blancas brillaban bajo el sol. Los ventanales reflejaban el cielo azul como espejos gigantes. Era una postal de elegancia y poder. Y era mía. Entramos por la puerta principal, esa puerta de madera tallada que había sido importada desde España hace 40 años. Mis tacones resonaron sobre el mármol del vestíbulo,
un sonido que no había escuchado en meses. La última vez que había estado aquí fue de noche, entrando en silencio por la puerta trasera para revisar algunos documentos con Severino. Pero ahora era diferente. Ahora entraba como la dueña. Como siempre debía hacerlo. Severino hizo una leve reverencia. Señora, la casa está lista. Los proveedores para la fiesta han estado trabajando toda la mañana. La decoración está casi completa. Y yo me he asegurado de que nadie sepa de su presencia aquí hasta el momento que usted decida. Le agradecí con un abrazo, algo que lo tomó por sorpresa porque generalmente manteníamos una relación más formal. Pero hoy era diferente. Hoy necesitaba que supiera cuánto valoraba su lealtad. Diana y yo subimos la escalera principal hacia mi habitación, la suite master que ocupaba todo el ala este del segundo piso. Abrí las puertas y el olor a lavanda fresca me recibió. Severino había mantenido todo impecable. La cama estaba hecha con sábanas blancas de lino egipcio. Las cortinas de seda color marfil se movían suavemente con la brisa que entraba por la ventana abierta. Mi tocador estaba exactamente como lo había dejado, mis perfumes, mis joyas en sus cajas de terciopelo, mis fotografías enmarcadas. Una de las fotos mostraba a mi esposo y a mí el día de nuestra boda, hace 52 años. Él con su traje oscuro y esa sonrisa tímida que siempre me derretía el corazón. Yo con mi vestido blanco y un ramo de rosas. Tan jóvenes, tan llenos de sueños. Tomé la fotografía entre mis manos y le susurré: hoy voy a hacer lo que tú habrías querido. Voy a defenderme. Voy a ser fuerte. Diana abrió mi closet, y cuando las puertas se deslizaron, ambas nos quedamos mirando la colección de vestidos, trajes, abrigos y zapatos que había acumulado durante décadas de viajes y eventos. Había piezas de diseñadores famosos, vestidos que había usado en galas, en cenas de estado cuando mi esposo fue invitado por su trabajo, en celebraciones familiares importantes. Todo estaba cubierto con fundas protectoras, perfectamente organizado por color y ocasión. Vamos a encontrar algo perfecto, dijo Diana con determinación. Comenzó a revisar cada pieza, sacándolas una por una, evaluándolas con ojo crítico. Descartó varios: demasiado formal, muy oscuro, no transmite el mensaje correcto. Y entonces lo encontró. Lo sacó del fondo del closet, cubierto con una funda especial de seda. Cuando la retiró, ambas nos quedamos sin aliento. Era un vestido color esmeralda profundo, con un corte impecable que acentuaba la figura sin ser vulgar, mangas 3/4 con encaje francés, y un largo elegante que llegaba justo debajo de la rodilla. La tela era seda pura, con un brillo sutil que capturaba la luz de manera mágica. Había pertenecido a una colección exclusiva de un diseñador italiano que mi esposo me regaló para nuestro aniversario número 40. Nunca lo había usado porque siempre me pareció demasiado hermoso, demasiado especial. Lo había guardado esperando la ocasión perfecta. Y esta era esa ocasión. Este es, dije tocando la tela con reverencia. Este es el vestido. Diana asintió con una sonrisa. Es perfecto. Transmite poder, elegancia, madurez. Cuando entres usando esto, nadie va a poder apartar la mirada. Me bañé en mi tina de mármol, con sales aromáticas y aceites esenciales. Dejé que el agua caliente relajara cada músculo tenso, que el vapor limpiara no solo mi piel sino también mi espíritu. Mientras estaba allí sumergida, con los ojos cerrados, pensé en todo lo que había soportado durante 2 años. Las miradas despectivas de Mariela. Los comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa, mi casa, mi estilo de vida. Las veces que me excluyó de conversaciones o eventos familiares. Las veces que hizo sentir a mi hijo que debía elegir entre ella y yo. Y pensé también en Gael, mi hijo, mi único hijo, el niño que crié con tanto amor y que ahora estaba casado con una mujer que me despreciaba. ¿Cuánto sabía él? ¿Cuánto había visto? ¿O había estado tan cegado por el amor, o por la conveniencia, que prefirió no ver? Cuando salí del baño envuelta en una bata de seda blanca, Diana ya había preparado todo sobre mi cama. El vestido esmeralda estaba extendido cuidadosamente, junto con accesorios que había seleccionado de mi joyero, un collar de perlas naturales que mi esposo me regaló en nuestro viaje a Japón, aretes discretos de diamantes, una pulsera delgada de oro blanco. Zapatos color marfil de tacón medio, elegantes pero cómodos. Todo había sido elegido con precisión quirúrgica. Cada pieza transmitía un mensaje: clase, sofisticación,
Poder silencioso. Ahora siéntate, ordenó Diana señalando la silla frente a mi tocador. Vamos a trabajar en tu cabello y tu maquillaje. Obedecí, sintiéndome como una novia preparándose para su boda, o tal vez como una reina preparándose para recuperar su trono. Diana trabajó en mi cabello con manos expertas. Lo cepilló hasta que brilló como plata pulida, luego lo recogió en un moño elegante y bajo, dejando algunos mechones suaves enmarcando mi rostro. No era un peinado juvenil, no intentaba hacerme ver más joven de mis 73 años. Era un peinado que celebraba mi edad, que la convertía en un símbolo de sabiduría y dignidad. El maquillaje fue igualmente cuidadoso. Base ligera que igualaba mi tono de piel sin cubrirla completamente. Un toque de rubor en las mejillas para darme vida. Sombra de ojos en tonos tierra que hacían resaltar el color avellana de mis ojos. Delineador suave. Rímel en las pestañas. Y un labial color rosa antiguo que completaba el look sin ser dramático. Cuando terminó, me miré en el espejo y casi no me reconocí. No porque pareciera otra persona, sino porque había recuperado algo que había perdido en estos 2 años. Mi presencia. Esa cualidad indefinible que hace que alguien entre a una habitación y todos volteen a mirar. Me puse el vestido con la ayuda de Diana. La seda se deslizó sobre mi piel como agua fresca. El corte era perfecto, como si hubiera sido hecho específicamente para mi cuerpo en este momento de mi vida. Me ajustaba en los lugares correctos, disimulaba lo que necesitaba ser disimulado, realzaba lo que merecía ser realzado. Cuando me vi reflejada en el espejo de cuerpo completo, sentí como las lágrimas amenazaban con aparecer nuevamente. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de reconocimiento. Porque la mujer que me miraba desde el espejo era yo. La verdadera yo. La que había estado escondida, dormida, esperando el momento correcto para despertar. Estás radiante, susurró Diana detrás de mí, con su propia voz quebrada por la emoción. Estás absolutamente radiante. Eran las 5 de la tarde. La fiesta comenzaría en 2 horas. Los primeros invitados llegarían alrededor de las 6:30, la hora elegante de llegar cuando uno quiere ser visto haciendo entrada pero sin parecer demasiado ansioso. Severino subió para informarme que todo estaba listo. Los salones principales estaban decorados con arreglos florales espectaculares, las mesas estaban puestas con mantelería de lino y vajilla de porcelana fina, el equipo de catering estaba preparando los aperitivos en la cocina, los meseros ya habían llegado vestidos con sus uniformes impecables. La orquesta estaba afinando sus instrumentos en el salón de baile. Todo funcionaba como una máquina perfectamente aceitada. Y en el centro de toda esa preparación, nadie sabía que la verdadera anfitriona estaba arriba, esperando su momento. Le expliqué a Severino el plan exacto. Yo no llegaría al principio. Dejaría que Mariela y Gael llegaran primero, que disfrutaran de su momento de gloria, que se pasearan por los salones creyendo que estaban en la cúspide de su éxito social. Esperaría hasta que la mayoría de los invitados hubieran llegado, hasta que el evento estuviera en pleno desarrollo. Y entonces haría mi entrada. Pero no sería una entrada común. Severino, quien tradicionalmente se mantenía en un segundo plano durante estos eventos, haría un anuncio. Un anuncio que detendría la fiesta en seco y cambiaría todo. ¿Está segura, señora Julieta?, preguntó Severino con su profesionalismo habitual, aunque pude detectar un brillo de satisfacción anticipada en sus ojos. Completamente segura, respondí con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. Es hora de que la verdad salga a la luz. Diana y yo bajamos al estudio de mi esposo, una habitación que siempre fue su refugio y que yo había mantenido exactamente como él la dejó. Paredes forradas con libros, un escritorio de caoba, sillones de cuero, el olor a tabaco de pipa que todavía impregnaba las cortinas a pesar de los años. Nos sentamos allí, en el silencio pesado de esa habitación llena de recuerdos, y esperamos. Escuchábamos los sonidos distantes de la preparación, voces de los trabajadores, música siendo probada, el tintineo de copas y platos. Y luego, alrededor de las 6:40, escuchamos los primeros autos llegando. Puertas cerrándose. Voces elevándose en saludos. Risas. La fiesta estaba comenzando. Severino entró discretamente al estudio alrededor de las 7:15. Su hijo y su nuera acaban de llegar, informó con su voz neutra. La señora Mariela está usando un vestido color champañe con lentejuelas. Ha entrado como si fuera la anfitriona principal del evento.
Está presentándose a todos los invitados importantes, tomándose fotografías, presumiendo sobre cómo consiguió las invitaciones. Hizo una pausa, y luego agregó con el más mínimo toque de desdén: es bastante evidente que está disfrutando inmensamente de la atención. Asentí. Esperaba exactamente eso. Mariela finalmente tenía lo que siempre había querido: acceso a la élite, una oportunidad de brillar, de ser vista como alguien importante. Y estaba explotando cada segundo de esa oportunidad, sin saber que todo estaba a punto de derrumbarse. ¿Cuántos invitados han llegado?, pregunté. Aproximadamente 120 de los 150 esperados, respondió Severino. Incluyendo el embajador Martínez, la familia Delgado que donó $100,000 para el hospital infantil, el director del Museo de Arte, 3 congresistas y varios empresarios importantes de la ciudad. Perfecto. Una audiencia sustancial. Testigos suficientes para que lo que estaba a punto de suceder tuviera el impacto necesario. Dele otros 15 minutos, le dije. Quiero que casi todos estén aquí. Y quiero que Mariela haya tenido suficiente tiempo para sentirse completamente cómoda, completamente segura de que esta es su noche. Severino asintió con una pequeña sonrisa. Será como usted ordene, señora. Durante esos 15 minutos finales, Diana me tomó de la mano. No dijimos nada. No había nada que decir. Ella sabía lo que esto significaba para mí. Sabía que no era venganza, no era crueldad, no era un deseo de humillar por el simple placer de hacerlo. Era justicia. Era dignidad. Era el acto de una mujer que había sido empujada demasiado lejos y que finalmente decía: basta. Pensé en todas las veces que Mariela me había hecho sentir invisible, insignificante, menos que nada. Pensé en cómo había destruido mi vestido esta mañana con esa sonrisa satisfecha. Pensé en cómo había intentado borrarme de la vida de mi propio hijo. Y sentí que lo que estaba a punto de hacer no solo era correcto, sino necesario. A las 7:30, Severino regresó. Es momento, señora Julieta. Me puse de pie. Diana arregló un último mechón de mi cabello, alisó una arruga imaginaria en mi vestido. Estás perfecta, me dijo. Ahora ve allá y muéstrales quién eres realmente. Salimos del estudio. Caminamos por el pasillo que llevaba al vestíbulo principal. Podía escuchar claramente ahora la música de la orquesta, las conversaciones animadas, las risas. El sonido de una fiesta exitosa en pleno apogeo. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. De anticipación. De poder. De la certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. Severino caminó delante de mí hacia el salón principal. Yo esperé en el vestíbulo, oculta detrás de las columnas, donde podía ver sin ser vista. Observé a la multitud elegante, todos vestidos con sus mejores galas, sosteniendo copas de champán, conversando en grupos pequeños. Y allí, en el centro de todo, estaba Mariela. Radiante, triunfante, con su vestido champañe brillando bajo las lámparas de cristal. Estaba hablando con un grupo de mujeres mayores, probablemente esposas de empresarios, gesticulando animadamente, claramente encantada de ser el centro de atención. Gael estaba a su lado, luciendo incómodo en su smoking, sonriendo educadamente pero con esa tensión en los hombros que yo conocía tan bien. Mi hijo nunca fue bueno en eventos sociales. Siempre prefirió la tranquilidad del trabajo, la honestidad de los números y los contratos. Esto era el mundo de Mariela, no el suyo. Entonces Severino se dirigió al centro del salón. Hizo una señal discreta al director de la orquesta, quien detuvo la música en medio de una pieza. El silencio fue abrupto. Todas las conversaciones cesaron. Todas las cabezas se volvieron hacia Severino, sorprendidas por la interrupción. Él se irguió con su postura impecable, su traje negro inmaculado, y habló con una voz clara y fuerte que llenó todo el salón. Señoras y señores, disculpen la interrupción. Pero tengo un anuncio muy importante que hacer. El silencio en el salón se volvió absoluto. 120 personas miraban a Severino con curiosidad, algunos con copas a medio camino hacia sus labios, otros con expresiones de confusión. Mariela parecía especialmente desconcertada. La vi fruncir el ceño ligeramente, como preguntándose por qué el mayordomo estaba interrumpiendo su momento. Gael simplemente miraba con esa expresión neutra que adoptaba cuando no entendía completamente una situación. Severino continuó, con su voz resonando en cada rincón del salón.
Durante muchos años, esta mansión ha sido el escenario de eventos importantes, de celebraciones benéficas, de reuniones de la alta sociedad. Pero esta noche es especial por una razón que muchos de ustedes desconocen. Hizo una pausa dramática, dejando que la tensión creciera. Esta noche, por primera vez en 2 años, la verdadera dueña de esta propiedad está presente entre nosotros. Un murmullo recorrió la multitud. Vi cómo varias personas se miraban entre sí, confundidas. Alguien susurró, ¿de qué está hablando? Mariela dio un paso adelante, con una sonrisa nerviosa pero todavía confiada. Severino, creo que hay un malentendido, comenzó a decir con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería parecer encantadora. Pero Severino la ignoró completamente. Mantuvo su mirada fija hacia el vestíbulo, hacia donde yo estaba esperando. Y entonces pronunció las palabras que cambiarían todo. Señoras y señores, con gran honor y respeto, les presento a la señora Julieta Sandoval, viuda de Fernández. La verdadera, legítima y única propietaria de esta mansión y de estas tierras desde hace 40 años. La verdadera dueña de esta mansión acaba de llegar. Ese fue mi momento. Di un paso adelante, saliendo de las sombras del vestíbulo. La luz de las lámparas me iluminó completamente. Mi vestido esmeralda, mis joyas discretas pero evidentemente valiosas, mi cabello perfectamente arreglado, mi postura recta y digna. Caminé lentamente hacia el salón principal, con pasos medidos, sin prisa, dejando que cada persona en esa habitación tuviera tiempo de verme, de registrar mi presencia, de entender lo que estaba sucediendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Nadie se movía. Nadie respiraba. Solo me miraban, con ojos cada vez más abiertos, con bocas ligeramente entreabiertas, procesando la información que Severino acababa de proporcionar. Y entonces escuché el grito. Un grito que venía desde el fondo de mi alma cada vez que lo recordaba en los días siguientes. Era la voz de mi hijo, Miguel, llena de shock, de incredulidad, de confusión absoluta. Esta mansión es de ella. Siempre lo fue. Su rostro había palidecido hasta volverse casi transparente. Sus ojos, los mismos ojos color miel que heredó de su padre, me miraban como si estuviera viendo un fantasma. Como si su realidad completa se hubiera fracturado en 1000 pedazos. A su lado, Mariela estaba completamente inmóvil. Su rostro, normalmente tan animado y expresivo, se había congelado en una máscara de horror. El color champaña de su vestido ahora parecía amarillo enfermizo bajo las luces. Sus manos temblaban visiblemente, haciendo que la copa que sostenía tintineara. Pero fue su mirada lo que más me impactó. Era una mirada de comprensión absoluta. Ella acababa de entender, en un solo instante devastador, que había cometido el error más grande de su vida. Continué caminando hacia el centro del salón, donde Severino me esperaba con una leve reverencia. Cuando llegué a su lado, él extendió su mano ofreciéndome apoyo, y yo la tomé con gratitud. Luego me volteé para enfrentar a la multitud. Reconocí muchos rostros. El embajador Martínez, quien había cenado en esta misma mansión varias veces cuando mi esposo vivía. La señora Delgado, con quien había trabajado en comités benéficos hace años. El director del museo, quien me había pedido donaciones en el pasado. Todos ellos me miraban con una mezcla de reconocimiento tardío y vergüenza. Porque ellos me conocían. O me habían conocido. Pero en estos 2 años, cuando me veían en mi ropa sencilla, en mi papel de suegra modesta, no me habían reconocido. O tal vez simplemente habían elegido no verme. Buenas noches a todos, dije con una voz que salió sorprendentemente clara y firme. Muchos de ustedes me conocen. Algunos me conocieron hace años, cuando mi esposo y yo éramos anfitriones habituales de eventos en esta casa. Otros tal vez me han visto en los últimos 2 años, pero no me reconocieron porque estaba vestida diferente, vivía diferente, actuaba diferente. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran. Hace 2 años, después de la muerte de mi amado esposo, tomé una decisión que muchos considerarían extraña. Decidí vivir de manera simple y modesta, sin revelar mi verdadera situación económica. Quería saber algo importante. Quería saber quién me amaría, quién me respetaría, quién me trataría con dignidad, sin el brillo del dinero como motivación. Podía ver rostros incómodos en la multitud. Algunas personas bajaban la mirada, avergonzadas. Otras asentían levemente,
comenzando a entender. Continué. Durante 2 años, observé. Aprendí. Vi el verdadero carácter de las personas cuando pensaban que yo no tenía nada que ofrecerles. Y debo decir que algunos me sorprendieron gratamente. Miré hacia Diana, quien estaba de pie cerca de la entrada, con lágrimas en los ojos y una sonrisa orgullosa. Otros, sin embargo, me mostraron una crueldad que nunca imaginé posible. Y entonces, por primera vez desde que entré, miré directamente a Mariela. Ella dio un paso atrás involuntariamente, como si mis ojos la hubieran empujado físicamente. Esta mañana, continué con voz calmada pero cargada de peso emocional, mi nuera destruyó un vestido que yo había comprado para usar esta noche. Lo cortó en pedazos con unas tijeras, deliberadamente, mientras me miraba a los ojos. Me dijo que yo no tenía dinero para estar en esta fiesta. Me dijo que yo no fui realmente invitada. Me dijo que yo no pertenecía a este mundo, que era una mujer pobre, simple, ordinaria. Me dijo que mi presencia la avergonzaría frente a la gente importante. Escuché jadeos audibles en la multitud. Varias mujeres llevaron sus manos a sus pechos, escandalizadas. Un hombre murmuró: «Dios mío». Mariela comenzó a negar con la cabeza, con movimientos pequeños y frenéticos, como si pudiera hacer desaparecer mis palabras simplemente rechazándolas. Pero aquí está la verdad que ella desconocía, dije elevando ligeramente mi voz. Esta mansión, con sus 5.000 metros cuadrados de construcción, sus 3 hectáreas de jardines, sus salones, sus habitaciones, su historia, me pertenece. La escritura está a mi nombre desde 1985, cuando mi esposo la compró como regalo de aniversario. Además de esta propiedad, poseo otros 2 inmuebles en la ciudad, inversiones diversas, y cuentas bancarias que, aunque no necesito compartir los detalles específicos, me permiten vivir muy cómodamente por el resto de mi vida y dejar un legado considerable a mi hijo. El silencio ahora era diferente. No era de confusión. Era de absoluto asombro. Elegí vivir modestamente no porque tuviera que hacerlo, sino porque quise hacerlo. Para probarme a mí misma y para probar a quienes me rodeaban. Gael finalmente encontró su voz. Dio un paso hacia mí, con su rostro devastado, sus ojos llenos de lágrimas sin derramar. «Mamá», susurró, aunque en el silencio absoluto del salón su voz se escuchó claramente. «Mamá, yo no sabía. Yo nunca supe». Su voz se quebró. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que creyera que estabas luchando económicamente? Yo traté de ayudarte. Traté de darte dinero varias veces y tú siempre lo rechazabas». Y entonces su rostro cambió, como si una comprensión horrible acabara de golpearlo. Se volvió hacia Mariela, con una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de traición, de furia, de dolor profundo. ¿Tú sabías que ella estaba fingiendo pobreza? ¿Tú destruiste su vestido esta mañana? ¿Realmente le dijiste todas esas cosas? Mariela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro había pasado de pálido a un tono verdoso. Sudor comenzaba a formarse en su frente, arruinando el maquillaje perfecto que se había aplicado. Sus manos temblaban tan violentamente que la copa que sostenía finalmente se le cayó, estrellándose contra el piso de mármol con un sonido que hizo que varias personas saltaran. El champán se derramó sobre el suelo como sangre dorada, y los fragmentos de cristal se dispersaron alrededor de sus pies. Pero ella ni siquiera miró hacia abajo. Solo me miraba a mí, con ojos llenos de un terror que habría resultado satisfactorio si no fuera tan patético. Y entonces, de repente, de algún lugar profundo dentro de ella, encontró palabras. «No es lo que parece», dijo con una voz aguda, casi histérica. Yo solo estaba tratando de proteger a Gael. Ella siempre actuaba tan extraña, tan misteriosa. Yo pensé. «¿Pensaste qué?», interrumpió una voz desde la multitud. Era una mujer mayor, elegantemente vestida, con cabello completamente blanco recogido en un moño. La reconocí. Era la señora Beatriz Sánchez, una de las matriarcas más respetadas de la sociedad local, conocida por su franqueza brutal y su sentido inquebrantable de la justicia. Ella caminó hacia el centro, mirando a Mariela con el tipo de desdén que solo alguien de su posición y edad puede lograr sin parecer cruel. ¿Pensaste que podías humillar a una mujer mayor solo porque creías que no tenía medios para defenderse?
Pensaste que destruir sus pertenencias y excluirla era aceptable simplemente porque aparentaba ser de clase más baja. La señora Sánchez se volvió hacia mí con respeto genuino en sus ojos. Doña Julieta, lamento profundamente que haya tenido que soportar tal tratamiento. Otras voces comenzaron a elevarse desde la multitud. Un hombre de traje oscuro, a quien reconocí como Elías Montero, un empresario importante y amigo de mi difunto esposo, dio un paso adelante. Julieta, conocí a tu esposo durante 20 años. Hicimos negocios juntos, cenamos en esta misma casa docenas de veces. Eres una mujer de honor y siempre lo has sido. Si decidiste vivir de manera modesta, estoy seguro de que tuviste tus razones. Y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a tratarte con desprecio. Miró a Mariela con una expresión de disgusto evidente. El verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a quienes percibe como inferiores. Y lo que acabamos de escuchar esta noche es revelador. Varios asistentes asintieron con aprobación, murmurando palabras de acuerdo. Una mujer joven, probablemente de la edad de Mariela, que estaba cerca de ella en el círculo social, dio un paso al frente con expresión incómoda. Mariela, tú siempre hablabas mal de tu suegra en nuestras reuniones. Decías que era una carga, que no tenía estilo, que no entendía nuestro mundo. Incluso te reíste cuando dijiste que no la invitarías a eventos importantes porque te avergonzaba. La mujer bajó la mirada, claramente arrepentida de haber sido cómplice silenciosa. Yo nunca dije nada porque pensé que eran solo quejas normales. Pero ahora veo que era mucho más que eso. Era crueldad calculada. Mariela se volvió hacia la mujer con ojos salvajes, como si hubiera sido apuñalada por la espalda por una aliada. Gael estaba completamente destrozado. Lo vi colapsar emocionalmente en tiempo real. Sus hombros se hundieron, su rostro se arrugó, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Se volvió hacia mí con una expresión de dolor tan profundo que mi corazón de madre casi se quebró a pesar de todo. Mamá, yo lo siento tanto. Yo no sabía que Mariela te trataba así. Yo trabajaba tantas horas, siempre ausente, siempre tratando de ganar más dinero porque pensaba que tú lo necesitabas, que nosotros lo necesitábamos. Y mientras yo estaba fuera, ella. Su voz se quebró completamente. No pudo terminar la frase. Simplemente se cubrió el rostro con las manos y sollozó como no lo había visto hacer desde que era un niño pequeño. Mariela intentó acercarse a él. Gael, mi amor, por favor déjame explicar. Yo solo quería lo mejor para nosotros. Yo pensé que si tu madre no estaba tan presente, tú podrías concentrarte en tu carrera, en nuestro futuro. Su voz sonaba desesperada ahora, despojada de toda la confianza y arrogancia que normalmente la caracterizaban. Yo nunca quise lastimar a nadie. Solo quería que fuéramos exitosos, que perteneciéramos a este mundo. ¿Acaso eso está mal? Pero cuando extendió su mano hacia Gael, él se alejó como si su toque quemara. No me toques, dijo con una voz baja y peligrosa que nunca le había escuchado usar. No te atrevas a tocarme en este momento. Fue entonces cuando decidí hablar nuevamente. No con rabia. No con deseo de humillar más de lo necesario, sino con la verdad simple y directa que necesitaba ser dicha. Mariela, durante 2 años te observé tratar a otras personas con el mismo desprecio con el que me trataste a mí. Vi cómo mirabas a los meseros en restaurantes, como si fueran invisibles. Vi cómo hablabas con las empleadas domésticas que contrataban para eventos, con condescendencia y falta de respeto. Vi cómo juzgabas a las personas por su ropa, por sus trabajos, por sus códigos postales. Y siempre supe que tu problema no era conmigo específicamente. Tu problema es que mides el valor de las personas por su cuenta bancaria, por su estatus social, por su capacidad de darte acceso a ciertos círculos. Hice una pausa, dejando que mis palabras penetraran. Pero aquí está lo que no entiendes. El verdadero lujo, la verdadera clase, no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes. Tiene que ver con cómo tratas a los demás. Tiene que ver con la bondad, con la empatía, con la humildad. Y esas son cosas que el dinero no puede comprar. Miré alrededor del salón, a todos los rostros que me observaban con atención absoluta. Mi esposo me enseñó eso. Él vino de la pobreza, construyó su fortuna desde cero, y nunca olvidó de dónde venía. Nunca trató mal a nadie. Y cuando murió,
Dejándome todo esto, decidí honrar su memoria viviendo con los mismos valores que él tenía. El embajador Martínez, un hombre distinguido de unos 60 años, se acercó con expresión seria. Doña Julieta, usted y su esposo fueron siempre un ejemplo de integridad en esta comunidad. Recuerdo cuando él donó anónimamente $500,000 para construir el ala pediátrica del Hospital General. Nunca quiso reconocimiento público. Simplemente quería ayudar. Se volvió hacia la multitud. Esta familia ha contribuido más a causas benéficas que muchas de las personas en este salón. Pero siempre lo hicieron en silencio, sin buscar aplausos ni reconocimiento. Eso es verdadera generosidad. Su mirada se posó sobre Mariela brevemente, con una expresión que claramente comunicaba su desaprobación. Mariela comenzó a temblar visiblemente. Su cuerpo entero se sacudía como si tuviera frío, aunque el salón estaba perfectamente climatizado. Intentó hablar varias veces, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, pero no salían palabras coherentes. Finalmente, logró articular: yo no quería, yo solo. Y entonces, para sorpresa de todos, comenzó a llorar. No eran lágrimas delicadas y fotogénicas. Era llanto feo, desesperado, el tipo de llanto que viene cuando alguien finalmente entiende la magnitud de lo que ha hecho. Su maquillaje comenzó a correrse, dejando líneas negras por sus mejillas. Su cuerpo se dobló ligeramente, como si el peso de la vergüenza fuera físico. Pero yo no sentí satisfacción al verla así. Sentí algo más complejo, una mezcla de tristeza por el potencial desperdiciado y de determinación de no permitir que su comportamiento continuara sin consecuencias. Me acerqué a ella, no demasiado cerca, manteniendo una distancia respetuosa. Cuando hablé, mi voz era firme pero no cruel. Mariela, tuviste tantas oportunidades de elegir la bondad. Tantas oportunidades de tratarme con respeto básico, no porque supieras que tenía dinero, sino simplemente porque soy un ser humano. Porque soy la madre de tu esposo. Porque soy una mujer de 73 años que merece dignidad básica. Ella me miró a través de sus lágrimas, con ojos rojos e hinchados. Pero cada vez elegiste la crueldad. Cada vez elegiste el desprecio. Y hoy, cuando destruiste mi vestido, cruzaste una línea que no puede ser deshecha. Gael se acercó a mí finalmente, cayendo de rodillas frente a mí en un gesto que hizo que varias personas en la multitud jadearan. Mamá, por favor perdóname. Yo debía haber visto lo que estaba pasando. Debía haber estado más presente. Debía haber protegido tu dignidad. Soy tu hijo y fallé en la única cosa que realmente importaba, asegurarme de que fueras tratada con el amor y el respeto que mereces. Sus manos temblaban mientras las extendía hacia mí, sin tocarme todavía, esperando permiso. No estoy pidiendo que me perdones ahora. Solo te estoy pidiendo que eventualmente, algún día, me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Miré a mi hijo arrodillado frente a mí, con su rostro surcado de lágrimas, con su traje de gala arrugado por la postura humilde que había adoptado, y sentí como mi corazón se partía en dos direcciones opuestas. Una parte de mí quería abrazarlo inmediatamente, consolarlo, decirle que todo estaría bien como había hecho cuando era niño y se caía de su bicicleta o sacaba malas calificaciones. Pero la otra parte, la parte que había crecido fuerte durante estos 2 años de observación silenciosa, sabía que este momento era demasiado importante para ser resuelto con un simple abrazo. Extendí mi mano y toqué suavemente su cabello, ese gesto maternal que había hecho 1000 veces a lo largo de su vida. Gael, levántate, le dije con una voz suave pero firme. Levántate, mi hijo. Él obedeció lentamente, poniéndose de pie pero manteniendo la cabeza baja, incapaz de mirarme directamente a los ojos. Tú no sabías lo que estaba pasando, continué. Y sí, tal vez pudiste haber estado más presente. Tal vez pudiste haber prestado más atención. Pero la responsabilidad de las acciones de Mariela recae sobre ella, no sobre ti. Miré brevemente hacia donde Mariela seguía de pie, temblando, con su rostro destruido por el llanto y la vergüenza. Sin embargo, lo que sí necesito que entiendas es esto. A partir de ahora, las cosas no pueden seguir como estaban. Yo te amo. Siempre te he amado y siempre te amaré, porque eres mi hijo. Pero el perdón no significa olvidar. Y la reconciliación requiere cambio real, no solo palabras bonitas dichas en un momento de crisis. Gael finalmente me miró a los ojos, y vi en ellos algo que me dio esperanza,
comprensión genuina. No era la mirada confundida de alguien que todavía no entiende la gravedad de la situación. Era la mirada clara de alguien que finalmente ve la verdad completa y acepta el peso de esa verdad. «Lo entiendo, mamá», dijo con voz ronca. «Y te prometo que voy a hacer todo lo necesario para ganarme nuevamente tu confianza. No sé cuánto tiempo tomará, pero estoy dispuesto a trabajar en ello durante el resto de mi vida si es necesario». Sus palabras sonaban sinceras, desprovistas de la desesperación manipuladora que a veces acompaña las disculpas cuando las personas solo quieren que el dolor termine rápidamente. Estas eran palabras de alguien que realmente entendía que había perdido algo precioso y estaba dispuesto a hacer el trabajo difícil de recuperarlo. Me volví hacia Mariela. Ella se había quedado en el mismo lugar, con los brazos envueltos alrededor de su propio cuerpo como si intentara mantenerse junta físicamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en su expresión que no había visto antes: reconocimiento. No solo de que había sido descubierta, sino de que había estado profundamente equivocada. «Mariela», dije su nombre sin rabia, sin veneno, solo con la neutralidad de quien expone hechos. «Yo no necesitaba que me amaras. Las relaciones entre suegras y nueras a veces son complicadas, y lo entiendo. Pero necesitaba que me respetaras. Necesitaba que me trataras con la dignidad básica que todo ser humano merece. Y constantemente elegiste no hacerlo». Ella abrió la boca, tal vez para defenderse, tal vez para ofrecer alguna excusa elaborada. Pero antes de que pudiera hablar, levanté mi mano gentilmente, deteniéndola. «No quiero escuchar explicaciones ahora. No quiero escuchar justificaciones sobre tu infancia difícil, o tus inseguridades, o tu deseo de pertenecer a ciertos círculos sociales. Todas esas pueden ser razones por las que actuaste como lo hiciste, pero no son excusas. Porque al final del día, cada uno de nosotros es responsable de cómo tratamos a los demás, independientemente de nuestras propias luchas internas». Mi voz se mantuvo calmada, sin elevarse, sin quebrarse. «Lo que hiciste esta mañana, destruir mi vestido mientras me mirabas a los ojos, no fue un acto impulsivo. Fue calculado. Fue cruel. Y fue diseñado específicamente para lastimarme y humillarme». La señora Sánchez, quien había permanecido cerca escuchando atentamente, intervino nuevamente con su voz autoritaria. «En mis 78 años de vida, he visto muchos tipos de comportamiento en la sociedad. He visto codicia, he visto ambición, he visto personas haciendo cosas terribles por dinero o estatus. Pero lo que más me preocupa es la falta de empatía básica». Miró a Mariela directamente. «Jovencita, usted tiene una decisión que tomar ahora. Puede seguir siendo la persona que fue hasta hoy, enfocada solo en apariencias y en escalar socialmente sin importar a quien lastime en el proceso. O puede usar este momento devastador como una oportunidad para transformarse en alguien mejor. Pero esa decisión es suya y de nadie más». Elías Montero agregó su voz, dirigiéndose a la multitud en general pero claramente refiriéndose a Mariela. «La verdadera medida de una persona no está en cómo se comporta cuando todo va bien, cuando tiene todo lo que quiere, cuando está rodeada de admiración. La verdadera medida está en cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. En cómo respeta a los ancianos, a los empleados de servicio, a aquellos que percibe como de menor estatus». Sus ojos se posaron brevemente en Mariela antes de volver a mí. Julieta demostró una sabiduría extraordinaria al despojarse voluntariamente de las trampas del privilegio para descubrir la verdad sobre las personas en su vida. No muchos tendrían el coraje de hacer eso. Una mujer mayor de la familia Delgado, reconocida filántropa que había donado $100,000 para el hospital infantil esa noche, se acercó y tomó mi mano entre las suyas. «Doña Julieta, admiro profundamente lo que ha hecho. No solo esta noche al exponer la verdad, sino durante los últimos 2 años al vivir con humildad intencional. Eso requiere una fortaleza de carácter que pocas personas poseen». Me apretó la mano con afecto genuino. «Y quiero que sepa que tiene mi respeto absoluto y mi amistad, si la acepta». Otras personas comenzaron a acercarse entonces, formando una especie de círculo protector alrededor de mí, ofreciendo palabras de apoyo, de admiración, de disculpas por no haberme reconocido antes. Mientras esto sucedía, Mariela permanecía cada vez más aislada. Las personas que momentos antes habían estado conversando con ella, admirándola, fotografiándose con ella, ahora la evitaban como si su vergüenza fuera contagiosa.
Es una realidad cruel de la sociedad que las mismas personas que te elevan cuando te perciben como exitosa te abandonan instantáneamente cuando caes. Vi cómo ella miraba alrededor, buscando algún rostro amigable, alguna aliada, pero encontraba solo expresiones de desaprobación, o peor aún, indiferencia. Era como ver a alguien ahogándose en público mientras todos observaban desde la orilla, nadie dispuesto a extender una mano. Y fue en ese momento, viéndola completamente sola en medio de toda esa multitud elegante, que algo en mí cambió. No era lástima exactamente. Era el reconocimiento de que la humillación completa no servía a ningún propósito constructivo. La justicia había sido servida. La verdad había sido expuesta. Las consecuencias de sus acciones eran evidentes. Pero continuar aplastándola no me convertiría en una mejor persona. Solo me convertiría en alguien que usa su poder para infligir dolor. Y eso era exactamente lo que ella había hecho conmigo. Me acerqué a ella nuevamente, esta vez más cerca. Ella me miró con ojos rojos, hinchados, llenos de miedo sobre qué más podría decir yo para destruirla. Mariela, dije en voz lo suficientemente baja para que solo ella, Gael, y tal vez algunas personas muy cercanas pudieran escuchar. No voy a seguir exponiendo tus errores frente a esta audiencia. Ya todos saben lo que necesitan saber. Pero si voy a decirte esto, y espero que realmente lo escuches, tienes una oportunidad ahora de decidir qué tipo de persona quieres ser en el futuro. Puedes aprender de esto, puedes crecer, puedes transformarte, o puedes amargarte, culpar a otros, y seguir el mismo camino destructivo. La elección es tuya. Hice una pausa, asegurándome de que me estuviera mirando directamente. Pero si eliges el camino del crecimiento, si realmente trabajas en convertirte en una mejor persona, eventualmente podríamos encontrar una forma de coexistir civilizadamente. No por ti, sino por mi hijo, quien te ama a pesar de todo. Mariela me miró como si acabara de ofrecerle un salvavidas cuando estaba a punto de ahogarse. Sus labios temblaron, intentando formar palabras, pero solo salieron sollozos entrecortados. Finalmente, con una voz apenas audible, quebrada por el llanto y la vergüenza, logró decir: Yo no merezco su bondad. No merezco nada de usted después de todo lo que hice. Sus manos se movieron nerviosamente, retorciendo la tela de su vestido champañe, ahora manchado con lágrimas y sudor. Tiene razón en todo lo que dijo. Yo la traté horriblemente. La juzgué sin conocerla realmente. Y lo peor es que lo hice porque tenía miedo. Su voz se quebró aún más al admitir eso. Tenía miedo de que usted fuera mejor que yo, de que Gael la amara más que a mí, de que yo nunca fuera suficiente. Escuchar esa confesión, tan cruda y vulnerable, me afectó de una manera que no esperaba. Porque debajo de toda la crueldad, debajo de toda la arrogancia y el desprecio, había una mujer profundamente insegura que había construido muros de maldad para protegerse de sus propios miedos. Eso no justificaba sus acciones, pero las explicaba de una manera más humana. El miedo puede hacernos hacer cosas terribles, respondí con calma. Pero reconocer ese miedo es el primer paso para superarlo. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a permitir que el miedo siga controlándote, o vas a enfrentarlo y crecer más allá de él? Mariela me miró con ojos que parecían ver realmente por primera vez, no a una suegra insignificante, sino a una persona completa con sabiduría ganada a través de 7 décadas de vida. Quiero ser mejor, susurró ella, y algo en la forma en que lo dijo me hizo creer que tal vez, solo tal vez, era sincera. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Quiero que Gael pueda estar orgulloso de mí, no avergonzado. Quiero poder mirarme en el espejo sin sentir asco por la persona que veo. Tomó una respiración temblorosa. Y quiero, algún día, si es posible, poder disculparme con usted de una manera que signifique algo más que solo palabras dichas en pánico. Vi lágrimas frescas rodando por sus mejillas, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de vergüenza pública o de haber sido atrapada. Eran lágrimas de arrepentimiento genuino, del tipo que viene cuando alguien finalmente se ve a sí mismo con claridad brutal. Gael, quien había estado escuchando todo en silencio, se acercó a Mariela pero no la tocó todavía. Había una distancia entre ellos ahora, un espacio creado por la traición y la desilusión, que no podría ser cerrado con un simple abrazo. Mariela, dijo con voz cansada, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Voy a ser completamente honesto contigo.
No sé si nuestro matrimonio puede sobrevivir esto. No sé si yo puedo perdonar cómo trataste a mi madre, la mujer que me dio la vida, que me crió sola después de que mi padre muriera, que sacrificó tanto por mí. Su voz se endureció ligeramente. Pero lo que sí sé es que si hay alguna posibilidad de que sigamos juntos, tú necesitas hacer un trabajo profundo en ti misma. Terapia. Reflexión real. Cambio genuino. No actuaciones o promesas vacías. La multitud había comenzado a dispersarse ligeramente, dándonos algo de privacidad relativa, aunque muchos seguían observando desde una distancia respetuosa. La orquesta, en algún momento durante todo este drama, había comenzado a tocar música suave nuevamente, creando una banda sonora extrañamente civilizada para una confrontación tan cruda. Severino se acercó discretamente a mi lado y murmuró: «Señora Julieta, ¿desea que continúe la fiesta como estaba planeada, o prefiere que despidamos a los invitados?» Consideré la pregunta. Esta noche había sido organizada para recaudar fondos para el hospital infantil, una causa importante que no debería ser eclipsada completamente por el drama personal. «La fiesta continúa», respondí con firmeza. «Esta noche tiene un propósito más grande que mi situación personal. Los niños del hospital necesitan esos fondos». Severino asintió con aprobación y se alejó para instruir a la orquesta y al personal. Me volví hacia la multitud que aún permanecía cerca y elevé mi voz lo suficiente para ser escuchada claramente. «Señoras y señores, lamento que esta noche hayan sido testigos de asuntos familiares tan íntimos. No era mi intención convertir este evento benéfico en un espectáculo. El propósito de esta noche sigue siendo apoyar al hospital infantil, y espero que todos puedan continuar disfrutando de la velada con ese objetivo en mente». Hubo murmullos de aprobación y algunas personas comenzaron a aplaudir suavemente, no por el drama, sino por el recordatorio de por qué realmente estaban allí. Diana se acercó y me tomó del brazo con afecto. «Eres increíble», me susurró al oído. «Acabas de exponer una de las mayores traiciones de tu vida y aún así tienes la gracia de pensar en los demás». Le sonreí con cansancio. Mi esposo siempre decía que el verdadero carácter se muestra no cuando nos hacen daño, sino en cómo respondemos a ese daño. Podría haber destruido a Mariela completamente esta noche. Podría haberla humillado hasta el punto de no retorno. ¿Pero qué ganaría con eso? ¿Satisfacción temporal? No. Yo no quiero ser la persona que causa dolor innecesario, incluso a quienes me han lastimado. Diana me abrazó con fuerza, y sentí como sus propias lágrimas mojaban mi hombro. Los invitados comenzaron a moverse nuevamente por el salón, aunque la atmósfera había cambiado irreversiblemente. Las conversaciones eran más serias, más reflexivas. Vi a varias personas mayores hablando con jóvenes, probablemente compartiendo sus propias historias sobre la importancia del respeto y la humildad. El embajador Martínez se acercó con una copa de vino tinto y me la ofreció. «Creo que esto te ayudará», dijo con una sonrisa amable. Acepté la copa con gratitud y tomé un sorbo. El vino era excelente, rico y suave, exactamente lo que necesitaba en ese momento. «Julieta», continuó el embajador, «lo que presenciamos esta noche fue extraordinario. No solo la exposición de la verdad, sino tu manejo de ella. Muchas personas en tu posición habrían usado su poder para aplastar completamente a quien les hizo daño. Pero tú elegiste un camino diferente». «El poder verdadero no está en cuánto daño puedes infligir», respondí pensativamente, «sino en cuánta misericordia puedes mostrar cuando tienes todas las razones para no hacerlo». Miré alrededor del salón, a esta mansión que había sido mi hogar durante 40 años, que había visto tantas celebraciones, tantos momentos de alegría, y ahora este momento de verdad dolorosa. Esta casa ha sido testigo de mucha vida. Mi esposo y yo criamos a nuestro hijo aquí. Celebramos aniversarios, cumpleaños, éxitos profesionales. También lloramos aquí cuando él recibió su diagnóstico de cáncer. Esta casa contiene toda mi vida adulta. Hice una pausa, sintiendo el peso de los recuerdos. Y no quiero que los últimos recuerdos que tenga de ella sean de venganza o crueldad. Elías se unió a nuestra conversación, con su esposa elegante del brazo. «Tu esposo estaría muy orgulloso de ti esta noche, Julieta. Él siempre valoró la integridad por encima de todo». Su esposa asintió con entusiasmo. «Y tu experimento social, por así llamarlo, fue brillante aunque doloroso. Realmente revelaste el verdadero carácter de las personas a tu alrededor».
Otros invitados comenzaron a acercarse, formando un pequeño círculo alrededor de mí. Era extraño, después de 2 años de ser invisible, de repente ser el centro de atención positiva. Pero también se sentía correcto, como si estuviera recuperando no solo mi identidad, sino mi lugar en esta comunidad. Una mujer joven, probablemente de unos 30 años, se acercó tímidamente. Doña Julieta, no la conozco personalmente, pero lo que hizo esta noche fue muy valiente. Yo también tengo una suegra que ha sido menospreciada por mi familia, y nunca la he defendido como debería. Usted me ha hecho darme cuenta de que necesito cambiar eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por recordarme que la dignidad no tiene nada que ver con el dinero. Le sonreí con calidez y tomé su mano. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Ve con tu suegra, pídele perdón, y construye la relación que ella merece tener contigo. La noche continuó con una atmósfera transformada. Lo que había comenzado como un evento social elegante y superficial, se había convertido en algo mucho más profundo y significativo. Las conversaciones ya no eran sobre vacaciones de lujo o adquisiciones materiales, sino sobre valores, sobre cómo tratamos a los demás, sobre lo que realmente importa en la vida. Vi a Mariela y a Gael sentados en un rincón del salón, separados pero juntos, hablando en voz baja. Él gesticulaba ocasionalmente, claramente expresando su dolor y su confusión. Ella escuchaba con la cabeza baja, asintiendo, limpiándose las lágrimas constantemente. Era una conversación que necesitaban tener, y yo me alegré de darles ese espacio sin mi presencia intimidante. Severino se acercó nuevamente cerca de las 10 de la noche con un sobre elegante. Señora Julieta, los organizadores del evento me pidieron que le entregara esto. Abrí el sobre y encontré una nota escrita a mano. Era del comité benéfico, agradeciéndome no solo por permitir que el evento se realizara en mi propiedad, sino por la donación anónima que aparentemente mi esposo y yo habíamos hecho durante años para estas causas. La nota mencionaba que, gracias a las contribuciones acumuladas, el hospital infantil finalmente tendría el equipo de oncología que necesitaba desesperadamente. Sentí como mi corazón se llenaba de una calidez que había estado ausente durante tanto tiempo. Esto era lo que realmente importaba. No las mansiones, no las joyas, no el estatus social, sino la capacidad de hacer una diferencia real en la vida de personas que sufren. Diana se acercó con 2 copas de champán y me entregó una. Un brindis, propuso con una sonrisa. ¿Por qué brindamos?, pregunté curiosa. Por la verdad. Por la dignidad. Por las mujeres que se niegan a ser invisibles. Y por las segundas oportunidades, tanto las que damos como las que recibimos. Chocamos nuestras copas suavemente, y el sonido del cristal resonó como una pequeña campana de victoria. Bebimos en silencio, mirando alrededor del salón donde la vida continuaba, donde las personas bailaban ahora, donde la música llenaba los espacios que momentos antes habían estado cargados de tensión. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Diana después de un momento. ¿Volverás a vivir aquí en la mansión? ¿O continuarás en tu casa pequeña? Era una pregunta que yo misma me había estado haciendo. Creo, dije lentamente, dejando que las palabras se formaran mientras hablaba, que encontraré un equilibrio. Esta mansión es mi hogar, siempre lo ha sido. Pero mi casita también se convirtió en un refugio, en un lugar donde aprendí cosas importantes sobre mí misma. No quiero renunciar completamente a ninguna de las dos. Miré a Diana con una sonrisa. Tal vez divida mi tiempo. Unos días aquí, otros días allá. Manteniendo contacto con ambas versiones de mí misma, la matriarca que construyó un legado y la mujer simple que encuentra belleza en la modestia. Diana asintió con aprobación. Eso suena perfecto. Suena exactamente como algo que tú harías. Alrededor de las 11 de la noche, Gael se acercó a mí. Su rostro todavía mostraba signos de la devastación emocional de la noche, pero había algo más ahora en sus ojos: determinación. Mamá, podríamos hablar en privado. Asentí y lo seguí hacia la biblioteca, esa habitación tranquila llena de libros antiguos donde su padre solía leerle cuentos cuando era niño. Cerramos la puerta detrás de nosotros, dejando el ruido de la fiesta afuera. Gael se sentó en uno de los sillones de cuero y yo tomé el que estaba frente a él. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Solo nos miramos, padre e hijo, navegando el territorio desconocido de esta nueva realidad entre nosotros.
No sé por dónde empezar, dijo finalmente con voz ronca. He estado casado con Mariela durante 5 años. Durante todo ese tiempo, estuve tan obsesionado con trabajar, con ganar dinero, con construir una vida que pensé que nos haría felices, que no vi lo que estaba pasando justo frente a mí. Se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que había heredado de su padre. Mariela te trataba mal y yo no lo veía. O tal vez lo veía y elegía ignorarlo porque era más fácil. Porque enfrentarlo significaría admitir que mi matrimonio no era lo que yo creía que era. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Soy un cobarde, mamá. Un maldito cobarde. No eres un cobarde, respondí firmemente. Eres humano. Las personas a menudo no ven lo que no quieren ver, especialmente cuando se trata de aquellos a quienes amamos. No es cobardía. Es negación, y todos la experimentamos en algún momento. Me incliné hacia adelante, acercándome a él. Lo que importa ahora no es lo que no viste antes, sino lo que eliges hacer ahora que tus ojos están abiertos. Gael asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. Mariela y yo hablamos. Ella admitió cosas que nunca pensé que admitiría. Su inseguridad, sus celos, su necesidad de sentirse superior a otros para no sentirse inferior. Hizo una pausa. Y también admitió que necesita ayuda profesional. Terapia real, no solo un par de sesiones para aparentar que está haciendo algo. Eso es un buen primer paso, reconocí. Pero Gael, necesitas entender algo importante. El cambio real toma tiempo. No sucede de la noche a la mañana porque alguien fue expuesto públicamente y se sintió avergonzado. El cambio verdadero requiere trabajo constante, día tras día, incluso cuando nadie está mirando. Lo miré directamente a los ojos. Y tú también tienes que decidir si estás dispuesto a quedarte durante ese proceso. Si estás dispuesto a reconstruir tu matrimonio desde cero, con ojos completamente abiertos esta vez. Porque si no estás dispuesto, si hay demasiado daño, eso también está bien. No tienes que sacrificar tu felicidad o tu paz mental por lealtad mal entendida. Gael consideró mis palabras cuidadosamente. Honestamente, no lo sé todavía. Parte de mí quiere intentarlo, porque sí amo a Mariela a pesar de todo. Veo el potencial de la persona que podría ser si trabajara en sí misma. Pero otra parte de mí está tan herida, tan decepcionada, que no sé si puedo superar esto. Su voz se quebró ligeramente. Y lo que más me duele es que mientras yo estaba trabajando incansablemente, pensando que estaba construyendo nuestro futuro, ella estaba torturando a mi madre. La mujer más importante de mi vida estaba sufriendo y yo no estaba allí para protegerla. Las lágrimas finalmente cayeron libremente por su rostro. ¿Cómo me perdono a mí mismo por eso? Me levanté de mi silla y me arrodillé frente a él, tomando sus manos entre las mías. Gael, mírame. Esperé hasta que sus ojos llorosos encontraran los míos. Yo te perdono. Completamente. Sin reservas. No fuiste tú quien me lastimó. Y aunque pudiste haber estado más presente, no eres responsable de las acciones de otra persona adulta. Apreté sus manos con fuerza. Ahora necesitas hacer el trabajo más difícil, perdonarte a ti mismo. Porque llevar esa culpa no te ayudará, no me ayudará a mí, y definitivamente no ayudará a tu matrimonio si decides continuar con él. Lo abracé entonces, como había hecho 1000 veces cuando era niño, y sentí como su cuerpo se sacudía con sollozos liberadores. Después de varios minutos, Gael se calmó. Se limpió la cara con el dorso de su mano y logró una pequeña sonrisa. Gracias, mamá, por todo, por ser quien eres, por enseñarme, incluso ahora, cómo manejar situaciones difíciles con gracia. Se puso de pie y yo hice lo mismo. Voy a llevar a Mariela a casa. Tenemos mucho de qué hablar. Y mañana voy a empezar a buscar terapeutas, tanto para ella como para mí, porque creo que ambos necesitamos ayuda para navegar esto. Lo abracé una vez más. Esa es una decisión sabia. Y recuerda, sin importar qué pase con tu matrimonio, tú siempre serás mi hijo y yo siempre estaré aquí para ti. Regresamos al salón donde la fiesta estaba llegando a su fin. La mayoría de los invitados ya se había ido, dejando solo a los más cercanos. Mariela estaba de pie cerca de la salida, esperando a Gael, luciendo pequeña y frágil en su vestido arrugado. Cuando nuestros ojos se encontraron,
Ella se acercó lentamente. Doña Julieta, dijo con voz temblorosa, sé que no tengo derecho a pedirle nada. Pero si algún día, en el futuro, usted pudiera encontrar en su corazón un espacio para perdonarme, trabajaré cada día para merecerlo. No esperó mi respuesta. Simplemente hizo una pequeña reverencia, un gesto de respeto que nunca antes había mostrado, y se fue con Gael. Diana y yo fuimos las últimas en quedarnos, junto con Severino, caminando por los salones vacíos. Fue una noche extraordinaria, dijo Diana. Sí, acordé, sintiéndome extrañamente en paz. Y ahora comienza algo nuevo. No sé exactamente qué, pero siento que esta noche cerró un capítulo y abrió otro. Miré a Severino. Gracias por tu lealtad todos estos años. Por mantener mi secreto y por hacer ese anuncio esta noche. Él sonrió. Fue un honor, señora Julieta. Un honor. Esa noche, cuando finalmente estuve sola en mi habitación, me senté frente al espejo y me miré realmente por primera vez en mucho tiempo. Vi a una mujer de 73 años que había sobrevivido pérdidas, traiciones y pruebas. Pero también vi fuerza, sabiduría y dignidad inquebrantable. Y supe que, sin importar lo que viniera después, yo estaría bien. Porque había aprendido la lección más importante: tu valor no viene de lo que posees, sino de quién eres cuando nadie está mirando. Y esa es una riqueza que nadie puede quitarte jamás.